Conocí a un policía, recurría mucho a la violencia verbal, física. No tenemos pruebas de que fue violento. No lo puedo creer. Es pero porque te lo ganaste. Seguro algo hizo para eso. Sería bien estúpido que un policía haga semejante cosa porque va a ser responsable. Mi hermano es un buen hombre. No me interesa lo que tu hermano, él está aquí hoy. Yo no voy a dejar a mi bebé con el padre porque no me deja sacarlo del país. Esto es un caso muy complicado, señores. Hay un oficial de la policía involucrado. Mi padre tiene muerte cerebral. Tuvo una contusión, le generó una hemorragia y por eso entró en coma. Y ya él nunca va a volver. En la medicina y en la ciencia, muerte cerebral es muerte. Pero puede surgir un milagro, doctora. Estoy emocionada aquí con lo sensible y lo bueno que son ustedes. Y le pido en el alma que nos ayude. Pero, que papá, me ayude a orientar a mis hijos. Cuando me confrontan con gente que se aman y son respetuosos, me hacen llorar. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El Papa Juan Pablo II dijo: la violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad de la vida y la libertad del ser humano. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Directo al caso de hoy. Que pasen los litigantes. Doctora Polo, estoy trayendo a mi hijo a hacer el intercambio con el papá a una estación de policía. Yo espero que usted escuche mi caso y por favor me ayude. Ella tiene que entender que la niña va a estar mejor conmigo que con ella. Ni en mis peores pesadillas pensé caer tan bajo. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Iliana, tú eres la demandante. Así es, doctora. Explícame qué relación tienes con Paola, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, Paola es mi hermana. En esta ocasión me da mucha pena tener que hacer esto y recurrir a usted para exigirle que me deje sacar a su hija del país y llevármela conmigo, porque ella está viviendo una situación muy difícil y no le está dando el tiempo ni la atención a la niña y creo que conmigo va a estar mejor. La niña está conmigo porque ella hace 3 meses, más o menos 3 meses y medio, tuvo un problema muy fuerte con su actual pareja. Debido al problema que ella tuvo, se tuvo que ir a vivir a un shelter, a un albergue para mujeres que sufren de este tipo de violencia intrafamiliar. Y yo no quería que la niña viera esa situación, entonces me llevé a la niña conmigo y ahora la niña está viviendo este tiempo conmigo. Ok, entonces tú le estás pidiendo a tu hermana llevarte a la niña a México. Sí, porque hace un par de semanas recibí una orden de deportación y tengo que irme a mi país. Pero no quiero dejar a mi sobrina. Y en el refugio donde está tu hermana no puede tener a su hija. Es que ella tiene 2 hijos. Tiene un bebé de 1 año y tiene a Estefanía de 9. O sea, que tú tienes a Estefanía, pero ella tiene al bebé de 1 año con ella en el refugio. Sí. En el albergue. ¿Y los dos son hijos del mismo padre? No. Ella tuvo una relación con una persona bastante violenta en su primer matrimonio y después se volvió a casar y tuvo a su bebé Sergio. ¿La niña es ciudadana americana? No. La niña es mexicana y está en la misma situación que mi hermana y que yo. Indocumentada también. O sea que si sale la niña, no pudiera regresar en un largo periodo de tiempo. Sí, doctora, pero considero que la niña puede estar mejor. En México tenemos a nuestra familia y mi papá está enfermo ahora. Tiene 2 años con una enfermedad de cáncer y ahora está en etapa terminal. Pero tú tienes que atenderlo, hermana. Tú no puedes hacerte cargo de mi hija. ¿Y no a quién más puedes. tienes en México, aparte de tu papá que está enfermito? Mi mamá está sola y lo está cuidando, pero yo trato de
de acompañarla por teléfono, pero ahora esta situación y mi deportación, creo que le caería muy bien ver a la niña y estar yo en lo que ella resuelve su situación. No. Porque no está bien. No. Ok. No. Dice producción que tú tienes una evidencia de las niñas. Sí, doctora, yo traje unas fotos que le entregué a producción para que vea. Déjeme verla, señor director. La niña está bien, está tranquila, está ecuánime, está estable. Ahora sí, doctora, porque llegó con un problema de depresión, era una niña muy nerviosa, no dormía, tenía miedo. Yo he tratado de distraerla, sé que no es mi hija, pero la he querido como si fuera mía. Es tu sobrina. Bueno, Paola, ¿cómo respondes? Doctora, permítame explicarme. Yo vine a este país casada con mi primer esposo, hizo los papeles de migración para que yo pudiera entrar con Estefanía. Él siempre fue un hombre violento, él siempre fue un hombre que recurría mucho a la violencia verbal, económica, física. Bendito Dios, lo mejor que me pasó es que él se fue, me dejó, un día ya no volvió. Cambió de víctima. Cambio de víctima, puede ser, sí. pero bueno, he tratado de salir adelante con mi hija. En aquel entonces estuve trabajando en lo que pudiera trabajar. Y bueno, conocí a un policía que es un hombre que para mí representaba mucha seguridad, un hombre que representaba protección. Nos casamos y finalmente empezó también con violencia física, con violencia verbal, con violencia económica. Alguien en quien yo deposité toda mi confianza, al que le deposité a mi hija, la confianza de ayudarme a que creciera en un entorno familiar. ¿Tu situación migratoria no se resolvió con el policía? No, doctora, porque él siempre me decía que lo íbamos a hacer en un momento dado, pero yo lo apoyaba mucho con manejarle, porque él tiene otros matrimonios, entonces yo lo apoyaba cuidando a sus hijos. Incluso me hacía manejar el vehículo para llevar a sus hijos. ¿Sin licencia? Sí, doctora, y esa era mi gran angustia, porque yo siempre le decía, por favor, necesito mi licencia. ¿Y qué te decía? Que no era necesario, que si yo tenía algún problema, que nada más diera su nombre o que le llamara por teléfono y que él lo resolvía. Pero, doctora, yo solicité la ayuda de mis papás, de mi hermana. Pero espérate, ¿con este hombre has tenido problemas que te llevaron a un albergue de violencia doméstica? Sí, doctora, sí, porque yo tuve un bebé con este señor, con mi segundo marido, Sergio, de 1 año. Y bueno, él es ciudadano americano, él está aquí, pero a raíz de que se suscita el incidente de violencia doméstica, que yo levanto el reporte y que yo pido ayuda para ver de qué manera podía yo huir de esta relación. Tengo la oportunidad de que me ofrecen vivir en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Voy con mis hijos para allá, pero mi hermana estaba en ese momento muy preocupada por la situación. Yo estaba muy estresada, muy nerviosa, porque yo necesitaba tomarme un poquito de espacio y no afectar a mis hijos por el entorno en el que estaba. Entonces le pedí de favor a mi hermana que se llevara a mi niña por un tiempo, pero ahora que ella tiene una orden de deportación y que necesita regresar, quiere llevarse a mi hija, porque ella considera que es lo mejor. Yo sé que conmigo va a estar mejor, tienes que entenderlo. ¿Y cuál es tu postura ante esa situación? ¿Qué piensas? Doctora, yo no puedo escoger entre un hijo y otro. No, yo sé que no. Yo a los dos los hice, a los dos los amo. Es como si me quitaran un brazo. Ok, pero entonces tu postura es que la niña se quede contigo. Claro, pero doctora. ¿dónde se va a quedar? Tú estás en un refugio. Doctora. ¿Cuánto tiempo puedes estar? Porque yo sé que hay límite de tiempo en estos refugios. Sí, doctora, pero eventualmente yo tengo que salir adelante. Yo estoy en un trámite de migración, yo estoy indocumentada, sí. Mi hija también, pero mi hija es ciudadana americana y yo no puedo irme de este país, porque si yo salgo de este país, no entro hasta después de 10 años. Yo no voy a dejar a mi bebé con el padre de Sergio, no lo voy a dejar porque no me deja sacarlo del país. Él no me quiere dar los papeles. Y por otro lado, si mi hija sale indocumentada y yo no tengo manera de ayudarle, ella no entra, voy a dejar... ¿A qué hijo voy a renunciar 10 años? No puedo, doctora. O sea, que la respuesta a tu hermana es, pase lo que pase, no importa los trabajos y los obstáculos que yo tenga que enfrentar,
mi hija se tiene que quedar conmigo. Totalmente, doctora, totalmente. ¿Estás en un proceso ya de divorcio? Estoy empezando un proceso de divorcio, doctora, sí, porque obviamente... ¿Y estás protegida por una orden de alejamiento en este momento? Puse una orden de restricción, me la concedieron. ¿Te la concedieron? Correcto. Por un año. ¿No has ido todavía al segundo juicio, al permanente? Todavía no, doctora, me estoy asesorando. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y continuamos discutiendo este tema. Porque esta señora lo que es una farsante. Lo que quiere es que mi hermano le dé los papeles. Cállate, no tienes más nada que decir, ¿verdad? ¿Verdad que no? Lárgate. Yo solo digo la verdad. Esto es un caso muy complicado, señores. Hay un oficial de la policía involucrado y muchos abusadores hacen esto. ¿Sí o no? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.